con ese rumbo, incluso puede darnos una mirada para poder leer un artículo científico con un punto de vista realmente crítico para saber si lo que estoy leyendo está bien, está mal, puedo tener confianza o no puedo tenerlo. Por eso para mí es fundamental esta parte, porque como dice ahí, no me gusta mucho leer diapositivas, pero armé la presentación como para que quede ahí disponible después. Lo que les va a dejar principalmente es eso, la aproximación a la investigación, el aprender a escribir de una manera más científica, el aprender a poder a revisar lo que es la literatura, profundizar en un tema de interés que no siempre van a tener en la monografía, que justamente el tema que les toque sea de interés. A veces yo sé que muchas veces no lo es, pero bueno, hay que ponerle todas las ganas posibles, y como les decía, lo que es la lectura crítica de un paper. En esta diapo yo puse mi tutor, mi amigo. Mi tutor me refiero al tutor que ustedes van a tener en la clínica. ¿Por qué mi amigo? Porque, o sea, para ustedes, no mío, porque es fundamental el relacionamiento con él. Con él ustedes van a decidir o van a entender qué tema tienen que seguir adelante, de cómo pueden llevar adelante su trabajo, con qué mirada hacerlo, porque tiene más experiencia, porque sabe más, y porque es el eslabón fundamental. No alcanza con tener el metodólogo, el estadístico, es fundamental la mirada crítica que puede tener el tutor al trabajo que ustedes van a realizar. Con él van a decidir, como les decía, lo que es la pregunta de investigación, lo que son los objetivos, cómo van a ir desarrollando su trabajo, el cual lamento avisarles que va a tener siempre cambios, aun cuando parece que está terminado, siempre surge algo como para poder darle una vueltita más de tuerca, para poder llegar a esa aprobación final por parte de la cátedra. Fundamental saber con qué tiempos contamos, cuántas veces nos podemos reunir con él, cuándo podemos llevarle un adelanto de lo que llevamos haciendo y demás. Y al revés de lo que uno normalmente hace o de lo que yo veo hacer, los trabajos de investigación no se empiezan recolectando temas, o sea, recolectando datos, perdón. No es que andá y revisá las historias y saca datos, porque eso generalmente lleva a un mal trabajo de investigación. Lo que hay que empezar haciendo siempre es la pregunta de investigación. Es un tema concreto y que ustedes se planteen por qué enfoque le van a dar, qué es necesario saber, qué pueden aportar para la comunidad científica, qué es lo que se sabe, hasta dónde se puede llegar. Esa pregunta de investigación que ustedes en los artículos siempre la van a encontrar al final de la introducción, es la que a nosotros nos permite poder definir los objetivos, poder definir un diseño de estudios, poder definir qué valores o variables vamos a estudiar. Va a surgir, como dice allí, justamente de un buen marco teórico, de una buena revisión literaria, qué antecedentes hay en el tema, qué quiero yo lograr con esta investigación. Esa pregunta de investigación, antes de buscar los datos, antes de ponerle un título a mi trabajo, antes de lo que sea, es lo primero que ustedes tienen que hacer. De allí la utilidad del tema de la revisión bibliográfica, otra cosa que a veces resulta un poco tediosa, por lo menos para mí, que es el tema de manejar los buscadores, manejar las palabras claves, ver cómo encaro esa parte. No es mi fuerte, yo no les puedo hablar de eso, por suerte siempre hay alguien más que lo hace cuando trabajo, pero sí esa revisión bibliográfica me va a llevar a dónde estamos hoy parados en el tema que a mí me corresponde trabajar en la monografía. Me permite ver si hay otros trabajos similares. No está mal tener trabajos similares o tomar trabajos como ideas, justamente no es copiar eso a veces se malentiende como copiar, sino que es reproducir para nuestra sociedad, para nuestro hospital, para nuestra clínica, saber si eso que estamos viendo, que es en otra institución, que es en otro país o en donde sea,
tiene similitudes con nuestra realidad, entonces es muy importante una muy buena búsqueda bibliográfica. Yo acá pongo en algún momento que es interesante ya cuando uno empieza esa búsqueda, ir subdividiendo en lo que son artículos que voy a utilizar para una introducción y en lo que son artículos que voy a utilizar para mi discusión, para poder ver mis resultados dónde están. Es muy importante, yo sé que a los médicos les cuesta el orden en esto, el ser prolijos en esto. Hay que guardar muy bien esos artículos, porque después si no es un maremoto de cosas, y ustedes justamente si hay algo que no tiene un estudiante de posgrado es tiempo para estar revisando 2 o 3 veces lo mismo, por lo cual yo sé que hay, como dice ahí al final, hay aplicaciones que nos ayudan. Hay que guardar en carpetas, hay que guardar con los filtros utilizados para buscar los artículos en cuestión, que eso nos va a allanar el camino para después poder saber qué tales voy a utilizar en lo que es la introducción o marco teórico y tantos otros voy a utilizar en lo que es la discusión de mi trabajo. Luego de haber definido esa pregunta de investigación, paso a hablar de los objetivos de mi trabajo. Ustedes saben, todos tienen, después hay una diapositiva que lo muestra, todo artículo, todo trabajo tiene un orden, que el título, que la introducción, que el resumen, después viene la parte de materiales y métodos, los resultados, la discusión, la conclusión. Pero los objetivos son la madre de cualquier trabajo, sea que lo esté leyendo o sea que yo lo esté realizando. Mis resultados tienen que ser para contestar esos objetivos, mi conclusión tiene que contestar ese objetivo, si no, no tiene validez mi trabajo. Ustedes tienen que acordarse o tienen que saber que esos objetivos se dividen en uno que es general o abstracto, y en otros que son los específicos, y que la suma de esos específicos contesta mi objetivo general. Por lo tanto, cuando yo defino ese objetivo que tengo, de ahí, de la mano de él, va a venir el mejor diseño de estudio que yo pueda elegir para contestarlo. Por eso el orden en que yo trabajo, el orden es una buena pregunta de investigación, una buena búsqueda bibliográfica posterior, para después desembocar y caer en el objetivo que soy capaz de llevar adelante. No podemos, yo siempre digo lo mismo, tratar de no querer abarcar demasiado, porque esto ustedes van a trabajar quizás con un compañero con suerte o solos, y el trabajo va a ser enteramente de ustedes. Entonces cuando uno marca objetivos muy ambiciosos, lo más probable es que en la mitad del camino uno se desanime porque no se puede llegar. O si ese objetivo es muy ambicioso y necesita un diseño, supongan, un metaanálisis, necesita un ensayo clínico, quizás no solamente sea una cuestión de tiempo, sino también hasta una cuestión de costos para poder llevarlo a cabo. Entonces, ese objetivo justamente me va a abrir hacia lo que es el camino del diseño, del mejor diseño posible para poder demostrar lo que quiero. Por eso va de la mano a lo que yo pongo ahí, que es mi otro amigo. El primero era el tutor, el segundo es el metodólogo o estadístico, que es quien me va a ayudar fundamentalmente a poder definir cuál es el mejor diseño y cómo seguir adelante. No hacer el trabajo por ustedes, obvio, pero sí dar esa mano, ese consejo fundamental de, bueno, ahora ustedes, para lo que plantean hacer, lo ideal es hacer este tipo de estudios. Tú tenés que fijarte la posibilidad de hacerlo. Disponés de acceso a tales datos, disponés de cómo elaborar el formulario, disponés de distintas cosas, ¿sí? Y va a depender un poco esos objetivos de, como dice ahí, si lo que yo quiero es describir. A veces se dice como que describir es poco, y a veces el tutor dice vamos un poquito más, pero describir no está mal, describir es fundamental, es con lo que se empieza siempre cualquier investigación. Yo tengo que describir mis datos para poder ver hasta dónde puedo llegar. Quiero desarrollar o generar nuevas teorías o técnicas. Esto ya es más difícil, esto ya es un poquito ambicioso, capaz que de más, pero puede darse.
o quiero comprobar o extender algo que ya está, que ya existe, quiero ver cómo después de haberse implementado una determinada guía terapéutica o el uso de un determinado fármaco, cómo es la situación actual, cómo es la calidad de vida del paciente hoy en día, cómo es lo que sea que ustedes se hayan propuesto. Ese tipo de cosas son las que yo voy a plantear en mis objetivos. ¿Qué sucede? Cuando yo planteo mis objetivos, y yo hablaba, voy a pasar a la siguiente, después vuelvo, esos objetivos tienen que ser justamente, tengo que tener ese target o ese punto final al que quiero llegar, ¿sí? Con un determinado plan de trabajo. Ahí dice acompañado de un presupuesto acorde, porque aunque seamos uno y sea un trabajo de posgrado, muchas veces necesitamos imprimir cosas o necesitamos tiempo para ver pacientes, para llamarlos, para hacer un seguimiento, y uno tiene que ser consciente de todo eso. Por eso cuanto antes se inicie, mejor, y no como a veces le pasa a algunos que a último momento en tercero o a finales de tercero están a las corridas pensando en su monografía. Tiene que tener, para ese objetivo tiene que estar claramente, definir claramente qué voy a medir para poder cumplirlo, si es realístico, estaba hablando ya en otro idioma, si es real, si es posible conseguirlo, si no estoy queriendo abarcar mucho o me volé con algo muy abstracto que es imposible. Va a estar relacionado mucho al tiempo, como dice ahí bien, porque si mi objetivo implica seguimiento para estudiar sobre vida del paciente a 10 años, es poco probable que pueda hacer un estudio prospectivo, porque yo no voy a estar esperando 10 años la evolución de los pacientes para después recibirme. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento que uno define, ¿sí? Entonces, los estudios, que ahora después lo vamos a ver, tienen diferentes criterios para poder clasificarlos o para poder elegir. Pero generalmente, salvo en aquello que es específicamente, que es descriptivo, que puede ser un estudio de prevalencia, porque simplemente quiero conocer el número de pacientes con determinada cuestión, determinada patología o determinada cosa, la mayoría de los estudios hay una hipótesis sobrevolándolo que necesito definir. Para esa hipótesis, como dice ahí, para mí lo más importante cuando defino esa hipótesis es saber si voy a poder llegar al número necesario de pacientes para poder cumplirla. Si tengo la experiencia suficiente en lo que quiero trabajar para poder cumplirlo. Obvio, si tengo el tiempo y cuestiones de dinero necesarios. Va a ser interesante, va a confirmar algo nuevo, va a dar la posibilidad de ayornar los resultados que ya tenemos hoy, datos que hoy tenemos para nuestro hospital, para nuestra clínica, va a proporcionar esos resultados nuevos. Puede servirme para una nueva guía terapéutica, hasta incluso para líneas de investigación futura que quizás sigan otros colegas en otros años. Por eso el objetivo, con una buena hipótesis de por medio, no es que me garantiza, pero tengo un 50% de mi trabajo en buen camino. Esto ya se los dije, tiene que haber objetivos principales o generales y objetivos específicos. Acuérdense que la suma de esos específicos contesta mi objetivo principal. Y después de esa introducción y ese objetivo y esa formulación de objetivos, caigo en la parte más temida del trabajo, que ya sea que ustedes lean un paper, que ya sé que jamás pasan por la parte de materiales y métodos, siguen de largo, normalmente hasta incluso se quedan solo con el abstract, pero si leen algo más, lo que es seguro es que no leen nada que tenga que ver con la metodología y la estadística, pero acá, lamentablemente, mi gente, van a tener que hacerlo. Van a tener que dominar cómo se hace el planteo de una buena metodología, porque de eso va a depender que el trabajo tenga alcance, que los resultados del trabajo sean inferibles. En resumen, que lo que trabajé
por lo menos un rédito me dé, no solamente aprobar, sino que algo le deje a la comunidad, ¿sí? Por eso esa parte de metodología, que es bastante tediosa, yo lo reconozco, implica desde definir cómo voy a llegar, voy a utilizar, no sé, los resultados de una anatomía patológica. Bueno, voy a utilizar los resultados de estudios genéticos, de resonancias, voy a estar trabajando con alguna medicación. Tengo que ser muy clarito, tengo que respetar lo que son las dosis, si voy a trabajar, yo que sé, hasta con un ecógrafo, qué marca, qué diseño, con las anatomías lo mismo, qué datos voy a tomar, todo eso tiene que estar muy claro en la metodología, porque si ustedes eso lo ven en otros trabajos, van a descubrir que es la manera de poder reproducirlo bien. Si yo logro poner en la metodología de mi trabajo, de la A a la Z, bien cómo trabajar, en qué momento hice tal cosa, en qué momento le tomé la presión al paciente, en qué momento corté para hacer tal cosa, otros investigadores van a poder también hacer lo mismo, o ustedes van a poder estar replicando lo mismo que ya han leído y van a poder entonces comparar bien resultados. Por eso ahí dice equipos, reactivos, referencias, drogas, productos químicos utilizados, de todo tengo que identificarlo muy bien, ser muy preciso. Pero yo les dije que los objetivos son, cuando se juntan con el metodólogo, de ahí la importancia de este taller, más que nada, sea yo o quien sea, ustedes tienen que tratar de buscar a alguien desde ese momento que les dé una manito en la metodología. Una manito en el buen sentido, porque los estudios, los diseños de estudios son complejos muchas veces. Y hay que saber poder clasificarlo bien para poder saber después qué herramientas, qué formularios, qué estadística voy a utilizar. Y ahí es donde muchos se pierden. Por eso la mirada del estadístico, que a veces me pasa a mí, muchas veces llegan al final con la base de datos corriendo y me dicen, por favor, Ana Paulina, ¿me hacés los cálculos que...? Y yo ahí me doy cuenta y me da lástima decir, mirá, lo que querés demostrar, lo que fijaste como objetivo, lo que escribiste hasta ahora, con esto que sacaste no se puede hacer, o quedás a medio camino, o lo que sea, y es una lástima porque es un montón de trabajo que se realizó, o de más, que podrían haber trabajado menos, o que no alcanza y que hay que volver a revisar historias, volver a revisar estudios y demás, o contactar de nuevo a los pacientes, que es lo más difícil que hay. Entonces, esos objetivos que decíamos que enmarcan un diseño de un estudio, principalmente tienen que saber clasificar eso. Todos han cursado métodos en facultad, ninguno se debe acordar mucho, pero básicamente siempre les repetíamos que había 3 criterios fundamentales para clasificar el diseño de un estudio. Yo les voy a decir así muy por arribita para que mueva la neurona donde estaba ahí acumulado ese conocimiento, pero que es fundamental, sea para, ya les digo, sea para que están leyendo un artículo o sea para el trabajo de investigación de ustedes. Todo diseño puede ser clasificado bajo estos 3 criterios que aparecen en esa diapositiva, que es la participación del investigador, que a mí me permite definir cuál es la conducta de ustedes, que van a ser el investigador, si van a observar o si van a experimentar. ¿Sí? Cuando hablo de experimentar no me refiero a hacer una maniobra invasiva en el paciente. Si la maniobra era necesaria clínicamente, eso no es hacer un diseño experimental. Experimental me refiero a cuando tengo 2 pacientes, a uno le puedo dar el fármaco A y al otro le puedo dar el fármaco B, o hacer la maniobra A o la maniobra B, y mediante algún sorteo o alguna definición que sea lo más al azar posible, yo digo que el paciente 1 va a recibir A y el paciente 2 va a recibir B. ¿Sí? A eso se trata cuando yo hablo de un diseño experimental. Por lo tanto, ustedes me dirán, es más fácil, en vez de decirme criterio y experimental, hablarme de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos son todos experimentales.
Todo, en cambio, todo estudio donde yo me limito a observar lo que sucede, pero no decido, no tengo ningún tipo de conducta sobre lo que va a hacer el paciente, es observacional. Después, estos 3 criterios que yo estoy hablando, cada vez hay más mixturas. Están los cuasi experimentales, los que van para un lado y para el otro, los que empiezan de una forma y terminan en otra. Hay una gran variedad de cosas, pero básicamente, para hacerlo más fácil, los definimos a los estudios como observacionales o experimentales. El segundo criterio que tengo que tener en cuenta es si hay o no, lo que hablé antes, hay o no una hipótesis de estudio. Por lo tanto, esos estudios pueden ser descriptivos cuando no hay una hipótesis, o sea, yo quiero conocer la cantidad de camas que están ocupadas por mes en la unidad, quiero conocer cuál es la prevalencia de, no sé, de traumatismos de cráneo debido a accidentes de tránsito, quiero conocer el número de algo, ¿sí? Eso es descriptivo. Por eso les decía, un estudio descriptivo no es que es menos importante, es el que siempre nos abre la cancha de dónde estamos parados para saber a dónde podemos seguir. O si en cambio sí hay una hipótesis de estudio, estaremos frente a lo que conocemos como un estudio analítico. Y finalmente tenemos el tercer criterio que tiene que ver con lo temporal, que es el criterio que me habla de los estudios transversales o los longitudinales. Y dentro de esos longitudinales, que se me va a abrir 2 bracitos, que son los prospectivos, donde yo acompaño al paciente hacia adelante, voy viendo cómo va evolucionando, a ver si hay que hacer ajustes o cómo va respondiendo a la terapia o a lo que sea que se esté haciendo, o los retrospectivos, donde ya tengo el partido hecho, donde yo ya sé el resultado, es con el diario del día después, porque ya sucedió todo en el pasado y yo tomo esos datos. La diferencia entre transversal y longitudinal es cuántas observaciones tengo del paciente. Transversales puntuales, como le decimos nosotros siempre cuando dábamos clase, muchachos, es una foto de un momento determinado del paciente, no sé ni qué pasó antes ni qué va a pasar después. En cambio, el longitudinal prospectivo es, empiezo hoy a acompañarlo, tengo datos del hoy, tengo datos de dentro de un mes, o si estoy en una cirugía o en lo que sea, o a ustedes están ahí en el CTI, a los 5 minutos del ingreso del paciente, eso ya alcanza para hacer un prospectivo. El basal del ingreso a los 5, a los 10, a los 20. Retrospectivo si estoy yendo hacia el pasado. Acá en esta diapositiva, que dicho sea de paso se ve espantoso, en realidad lo que tienen es básicamente para cada uno de esos tipos de estudios las debilidades, las fortalezas, las posibilidades, las características principales. No es hoy el día para ponernos a hablar de cada uno, porque para eso van a tener después puntualmente, según su estudio, cuando me contacten, veremos qué es lo mejor, cuál es el mejor, así, fácil, para de repente demostrar o estudiar factores de riesgo o lo que sea, puedo hacer un retrospectivo o puedo hacer un prospectivo. Si ustedes me dicen, mira Ana, me queda 8 meses para dar la prueba final, no se van a meter en un prospectivo, porque si no, no la van a poder dar y me van a odiar. En cambio, sí van a poder hacer un retrospectivo donde van a ir a la historia y van a dar los antecedentes de la persona, si estuvo expuesta, si no estuvo expuesta y qué fue lo que sucedió. Pero como esta presentación supongo que va a quedar colgada o de alguna manera accesible, ustedes van a poder verla cuando la necesiten para poder elegir quizás el mejor diseño para su trabajo. ¿Sí? Lo único que les puedo decir es que, como todo en la vida, hay una jerarquía. Hay estudios que son menos buenos y otros más buenos, ¿sí? La pirámide es clara. Si yo simplemente me quedo con la opinión, puede ser aunque sea del grado 5, con todos mis respetos, o con el editorial que fue publicado en algún lado, o con... Siempre antes se hacía mucho este tipo de trabajos, que era la opinión de un experto,
que sigue siendo experto y sigue siendo válido, pero para lo que es la comunidad científica como método científico no me sirve tanto. Después vienen los reportes de casos, también un clásico en la medicina, publicar una serie de 2 pacientes que tuvieron el ojo para el costado y se hacía todo un trabajo, que se han dejado de hacer, para pasar a los retrospectivos, los casos controles, los de corte, los ensayos clínicos y la frutilla de la torta, aunque yo, disculpen que se los tengo que decir, los odio, los metaanálisis, pero bueno, la frutilla de la torta son justamente los metaanálisis de ensayos clínicos. En lo posible, si el tutor les dice hacer uno, no sé, contraten un sicario, pero es un baile terrible, es dificilísimo de hacer, implica horas, mucho más horas de trabajo que cualquiera de los otros estudios, y hay gente que realmente, hay clínicas en el mundo que se dedican a los metaanálisis, por eso mejor acá en Uruguay quedémonos sin eso, leámoslo los que publican y nada más, como un favorcito para mí, que ya les digo, los odio. Tienen ojo, son buenísimos, aportan muchísimo a lo que es la evidencia, a la evidencia clínica, pero ya les digo, tienen un grado de complejidad tal que si yo soy estudiante y me piden hacer un metaanálisis, recurso, no sé qué hago, pero preferiría que no. Eso como consejo entre ustedes, no se lo digan al tutor. Entonces les decía, la estructura de un proyecto, les dije hoy, título, abstract, palabras clave, introducción, bla, 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 tiene todo un orden. Recién les hablé algo de la metodología, del diseño, de los objetivos, pero después que ustedes definen esa pregunta de investigación, ese tema, hacen la revisión, guardan, como les dije, los artículos para dividir los que voy a usar para un lado, los que voy a usar para el otro, la metodología, bueno, que ahora la vamos a ver un poquito más a fondo, pero ahí tengo encaminado, porque hablé con el metodólogo del diseño y demás, me tengo que poner a trabajar en la introducción. ¿Sí? Es eso, contexto, antecedentes del tema. En la monografía hay una diferencia con el artículo que vemos publicado en una revista. En un paper yo la introducción, ningún revisor, ninguna revista les va a permitir que ustedes escriban más de una carillita sobre la introducción, porque no es la idea, porque obviamente un artículo tiene pocas páginas. Ahora, en su monografía, es un momento de lucimiento del estudiante, porque ese marco teórico, esa fuerza que ustedes les den ahí al trabajo, va a demostrar hasta dónde llegaron en esa revisión del tema. Es una parte donde se permite en una monografía que ustedes la adornen, que le pongan fotos, que le pongan mucha cita bibliográfica, porque significa para cuando el tutor y los profesores lo lean, que ustedes realmente de ese tema fueron a fondo, además de hacer la investigación, pudieron profundizar de tal forma que casi como que salen con una expertise de ese tema muy grande, ¿sí? A diferencia de un paper donde se pide que sea cortita, porque no es la idea que la introducción sea larga. Pero como dice ahí, es una guía para entender el problema, hasta dónde, cuál es la relevancia del problema, por qué se nos ocurrió investigar sobre el problema, pero lo que sí está prohibido en esa introducción o en ese marco teórico es incluir resultados del trabajo de ustedes, incluir conclusiones del trabajo de ustedes, eso jamás, never. Siempre ahí me quedo con lo que yo leí sobre el tema, con lo que he encontrado. Pido disculpas si se escuchan mis perros desde el fondo, porque a mis hijos y a mi marido yo les he enseñado que en el Zoom estén calladitos, pero los perros todavía no he logrado que lo entiendan. ¿Sí? Entonces, después que hemos definido, vieron que hasta ahora no hablé del título, y el título va a aparecer más adelante. Uno de los errores más comunes es cuando a veces me llaman y me dicen, ya el tutor me dio el título. Eureka, ¿y qué hacemos? Nada, el título viene después, es una de las últimas cosas ponerle el título al trabajo. Por eso yo insisto, pregunta de investigación, objetivos, definir el diseño del estudio, definir con qué variables yo puedo llegar a contestar esos objetivos. Por eso ahora paso a hablar de las variables. Si llego a ir muy rápido o algo, avísenme porque yo me cuelgo y empiezo a hablar a todo lo que da. Variables. Ustedes
esta parte es fundamental, que la charlen hasta incluso con el estadístico, porque hay variables que son bárbaras, que son fáciles, peso, talla, presión arterial, frecuencia respiratoria, todo eso es divino, es fácil, es numérico, ustedes me lo pasan, para mí es un toque analizarlo, mostrárselo precioso en gráficos y demás. El problema son las variables que son complejas, que son índices, ustedes utilizan muchos en CTI, que el Apache, que el SOFA, que la escala de Glasgow, todas esas cosas que a mí me enloquecen, que son scores, que son un compendio de variables que hay que tenerlas muy claras cómo se van a trabajar. Entonces, ustedes cuando van a empezar un trabajo de investigación, antes de sacar los temas, antes de sacar los datos, antes de ver las historias, recuerden, van a tener que hacer algo que se llama un diccionario de variables. Ese diccionario de variables es escribir, es como si fuera una lluvia de ideas, ¿sí? Pero esta vez es una lluvia de variables. Todas las variables que pueden llegar a servirme, yo las anoto. Talla, peso, IMC, bueno, como les decía, la presión, no sé, el oxígeno, el nivel de no saturación, todas esas cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, pues yo de medicina nada. Pero esas variables las van a tener que definir, no solamente clasificarlas en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística, que es eso que dices ahí arriba, si las clasifico de forma, si son cualitativas o si son cuantitativas. Si son cuantitativas, bueno, definir si son discretas o si son continuas, sino también saber si alguna de esas variables las van a operacionalizar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un caso típico, la edad. La edad, yo puedo tomar la edad del paciente, 21, 25, 37, numeritos, eso es lo ideal. Operacionalizar la variable, ¿qué significa? Que yo esa edad en numeritos le paso a dar categorías, pediátrico, adolescente, joven, adulto, no sé qué, tercera edad. La variable traten siempre de trabajarlas lo más fidedigna posible, no agruparlas de antemano, ¿sí? Por ejemplo, eso de la edad. Si ustedes a mí me dan la edad en números, yo aparte de calcularles la media, la mediana, o cosas que ustedes también pueden hacer, porque eso más o menos lo puede hacer cualquiera, después puedo hacerla en rangos etarios y decir, bueno, tantos eran menores de 18, mayores de 40, tantos, pero si ustedes ya de entrada me dicen, al lado del paciente ponen el dato adulto mayor, adulto mayor, adulto mayor, después no sabemos qué promedio de edad tenían esos adultos mayores. Lo mismo el IMC, si ustedes me ponen bajo peso, normopeso, obeso, 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 pero obeso ¿cuánto? ¿Obeso que tenía 130 kilos o obeso que tenía 95? Perdemos datos. Entonces siempre la variable conviene trabajarla lo mejor, o sea, lo más parecido a como la encuentro. Después la operacionalización la harán con el estadístico o la harán ustedes según criterios que deseen. Como dice ahí, que no falte pero que no sobre, como hacemos siempre, ¿sí? No hay cosa peor que le puede pasar a alguien que está haciendo investigación, que es después que ya revisó todas las historias y que está feliz porque terminó esa parte, descubre, que me ha pasado de verlo, que no sacó el sexo del paciente, que es una de las cosas básicas que uno siempre muestra en la descripción de una población. Y tuvo, como no había puesto el nombre, porque tanto yo le había insistido con que anonimizara, le había puesto número a los pacientes y nada más, no tenía el sexo del paciente, por lo tanto tuvo que volver a revisar las 300 historias para ver qué sexo tenía. Entonces, no saquemos datos de más, pero tampoco seamos machetes y alguno que nos parece que puede llegar a servir, no lo anotemos porque en ese momento no tenemos ganas. Siempre pensemos, esto me puede servir para darle un giro al objetivo, para poder dar un poquito más de información, la saco. A lo sumo puede pasar que después no la utilicemos, pero siempre es preferible alguna variable de más que de menos. Gran tema, porque ese objetivo, todo eso que yo quiero demostrar, Eva, que va a ser en un grupo de pacientes, yo voy a tener que definir ese tema del grupo de pacientes. Voy a tener una población objetivo, un universo, como le llamamos nosotros en los estadísticos. Ese universo de pacientes, esa población objetivo, va a ser todos los pacientes que
ingresan a CTI, perfecto, pero yo soy capaz de poder hacer una evaluación de todos esos pacientes, imposible, yo solo, imposible, y si aunque lo haga la monografía con 2 o 3 compañeros más, también imposible. ¿Por qué? Yo voy a tener que definir que esa es mi población objetivo, pero voy a tener que trabajar con una muestra de esa población, si no me va a ser realmente, logísticamente, salvo que tenga en cada centro que haya una UCI, algún amigo que me pase los datos, es muy difícil poder trabajar con todo el universo de datos. ¿Cuál es el tema acá? El gran dilema de si la muestra trabajo, eso lo van a hablar con el tutor, si trabajan con una muestra probabilística o una muestra por conveniencia. La mejor, sin lugar a dudas, es la muestra probabilística. Y ustedes me dirán que estoy hablando en chino, ¿qué es eso? Bueno, la cosa es así. Una muestra probabilística es donde todo paciente que tenga las características que, es de mi interés, que son de mi interés, tienen la misma chance de participar en el estudio que cualquier otro paciente con esas características. Suponga que están estudiando pacientes diabéticos, significa que cualquier diabético que se atienda en Uruguay tiene la misma chance de entrar en mi estudio que cualquier otro. Por lo tanto, fíjense que una muestra probabilística, por más que yo calcule el tamaño muestral y demás, es bastante difícil de llevar a cabo. No imposible, pero bastante difícil. En cambio, la muestra por conveniencia, ustedes van a descubrir que es la más utilizada, pero es con la que hay que tener más cuidado. La muestra por conveniencia es como lo dice el nombre. Yo estoy en la UCI del Hospital Pereira Rosell, por lo tanto, mentira, digo, estoy poniendo el ejemplo, pero digo, lo más fácil es, si yo quiero estudiar niños que ingresan a CTI, ¿para qué me voy a ir a los otros CTI si estoy ahí, trabajo ahí, atiendo ahí, tengo todos los niños ahí que ingresan al CTI del Rosell? Esa es una muestra por conveniencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué la importancia de esto? Porque la estadística, que es algo muy, a veces un poco jeringa, me dice que en las muestras probabilísticas yo puedo utilizar estadística. Y que en las muestras, hay una literatura francesa que dice que en las muestras por conveniencia yo no puedo utilizar la estadística. ¿Qué sucede? Si ustedes revisan, el 90% o más de los trabajos publicados son con muestras por conveniencia. Y todas tienen valores P, y todas tienen estadística. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me están haciendo a mí el cuento? No. En ese caso tengo que ser muy cuidadoso, hablar con mi estadístico, porque voy a trabajar con una muestra de este estilo, y tener en cuenta que va a haber que trabajar con ciertos supuestos, va a haber que trabajar cumpliendo ciertas metas estadísticas para que, a pesar de que la muestra por conveniencia, tenga igual validez. ¿Cuál es el gran tema de esto que muchas veces pasa? Que puede suceder que les digan, 50 alcanza. Fíjate, habla con el estadístico a ver si le parece bien 100. Esto no es el 5 de oro donde tiro un número. Las muestras, si las van a calcular, hay que calcularlas bien. Hay que saber qué datos se poseen previos. Si estoy hablando de alguna patología, cuál es la prevalencia de esa patología conocida en mi institución, en mi país o en la región, con qué error voy a trabajar, con qué imprecisión voy a trabajar, cuál es el objetivo de estudio para saber cuál es la fórmula para calcular el muestreo que necesito utilizar. Les digo porque es muy común, a mí me pasa mucho que me digan, ¿me alcanza si estudio 40? La verdad no tengo ni idea, hasta que no lo calcule no les puedo decir. Por lo tanto, ojo con esto. Cuando el tutor plantee trabajar con un N determinado, ustedes, lamentablemente, para saber si sus resultados van a ser fiables, va a convenir que calculen ese N. O bien hay otras maneras de hacerlo. Cuando uno no puede calcularlo, no lo va a hacer, es trabajar con tiempos. Bueno, recolectemos todos los pacientes durante 6 meses, durante un año. ¿Tiene problemas estadísticos? Tiene, también, al igual que una muestra por conveniencia.
pero es casi como trabajar con el universo de pacientes durante un determinado tiempo. Todos tienen sus pros y sus contras. Por eso es muy importante hablar con el tutor hasta dónde quieren llegar. ¿Realmente se puede calcular ese N? ¿Será factible luego de calculado de conseguir esos pacientes? ¿Nos conviene trabajar solo en nuestro centro o quizás podemos invitar a otros centros para trabajar? Todo eso es muy importante. Y a esto se le suma el tema de los criterios de inclusión y exclusión. Hay que saber definirlos muy bien, para eso es fundamental la mirada clínica de ustedes, la mirada del tutor también, porque esos criterios son los que van a definir con qué población trabajo, y mi objetivo a su vez va a estar contestando algo para esa población determinada. Si yo elegí trabajar con pacientes mayores de 40, mi conclusión es para pacientes mayores de 40. No sé qué pasa con los de 25, no puedo extrapolar resultados sin sentido. ¿Sí? Y ahora sí, el título. ¿Vieron que yo les dije que muchos empiezan por el título? Bueno, no es el caso acá. Sí es muy importante, eso sin lugar a dudas. En la monografía, así como les dije hoy que el marco teórico era un momento de lucirse, es muy importante porque ustedes van a mostrar mucho conocimiento adquirido, el título también tiene sus diferencias con el de un artículo para una revista. En las revistas, recuerden, 12, 15 vocablos, título corto, y una serie de requisitos que les van a poner, que la mayoría son por convención, pero que hay que cumplirlos. En cambio, en la monografía tengo un poquito más de flexibilidad, un poquito más de cintura para poder ponerlo. De todas maneras, sí hay cosas fundamentales, como dice ahí. Por favor, no usar abreviaturas, eso sí es fundamental. La idea es igual tratar de respetar el número de palabras, porque de mi monografía, o mejor dicho, la monografía de ustedes quizás después sea buena y les soliciten que la transformen como para que sea publicable. Quienes saben de esto, quienes saben escribir, dicen que un buen título tiene que mostrarme el diseño del estudio, tiene que mostrarme el tema, cuál es la población, en qué año se hizo, de dónde procede esa población en cuanto a lo geográfico, reflejarme el contenido. Se imaginan que si yo trato de poner todo eso en 12 a 15 palabras va a ser bastante difícil. De todas maneras, eso no quita que yo intente cumplir con las premisas que se espera de un título, reflejando esos criterios. Pero sí es muy importante, pero siempre y cuando yo ya haya definido mi objetivo para poder hablar de él. Luego que tengo el título, van a tener que, les guste o no les guste, porque no es porque no nos guste a los investigadores ir al comité de ética, porque estemos en contra de ir al comité de ética, pero tienen que saber, como dice ahí, que hay que tener paciencia. Ya sea un estudio retrospectivo, prospectivo, ni hablar un ensayo clínico, pero la mayoría de los estudios necesitan pasar por un comité de ética, por una cuestión de leyes, por una cuestión de respeto al paciente con el que estamos trabajando, pero esos comités de ética, recuerden que no es por mala onda, pero yo integré uno y yo sé el trabajo que da recibir muchos protocolos y muchos trabajos para leer, reunirse cada 15 días, haberlos leído todos para poder tener algo crítico para decir, y recuerden aparte que son honorarios quienes integran los comités de ética, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a pensar en el trabajo de investigación junto con el tutor, ya empiezan a esbozar lo que van a mandar al comité, para poder tener tiempo para que sea aprobado y poder seguir adelante con nuestro trabajo. Porque hasta no tener esa aprobación y poder, en el caso incluso que haya que hacer un consentimiento informado, poder dárselo a nuestros pacientes y demás,
es un tiempo bastante extenso que a veces llega, ¿sí? No se queden solo con el tema cuando les dicen alcanza con el aval de la clínica. Recuerden que no es así. A ver, todos jugamos un poco con el tema de que no hay una auditoría por parte de los comités de ética. Entonces, como nadie nos va a venir a pedir los consentimientos, parece que no importa, entonces sigo de largo. Y no es así. En realidad hay que hacerlo aunque lleve tiempo. Pero recuerden, ustedes, la introducción, el título, la metodología, hasta ahí es lo que van a tener que entregar al comité de ética, para poder después sí dar el paso más allá de recabar los datos y demás. Acá les dejo todo el tema que tiene que ver con Declaración de Helsinki. Yo no me voy a poner a leerlo ahora porque no es la idea tampoco, pero sí la tiene que conocer, aunque sea una vez, léanla cuando empiezan a pensar en su trabajo de investigación porque es muy importante. Metodología, entonces. Definimos el título, ya tenemos casi nuestra introducción o marco teórico hecho, que sé que lleva tiempo, pero bueno, van encaminados, han hecho la revisión bibliográfica, han fijado los objetivos, y queda entonces hablar con el estadístico por el famoso análisis estadístico. Una, porque cuando lo entro al comité tiene que ir con el análisis estadístico que voy a realizar. Porque el metodólogo de ese comité va a leer y va a decir si realmente el trabajo que ustedes están proponiendo hacer, si la estadística no es la adecuada, se los va a bochar, porque yo no puedo realizar una investigación en seres humanos si lo que estoy proponiendo no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ese párrafo de análisis estadístico es fundamental porque le da validez a mi trabajo. Significa que los resultados que yo voy a obtener van a servir para demostrar algo. No sé qué van a demostrar, pero van a demostrar algo. Sea que sí, sea que no. Pero es fundamental acá, y acá sí creo que la mayoría, por más que tengan conocimientos estadísticos, siempre una charla con un estadístico viene bien, porque hay un montón de test que no se conocen, que no son de uso común. Si yo les digo ahora chi cuadrado, les digo t de student, capaz que hasta les digo ANOVA, todos alguna vez lo escucharon. Kaplan-Meier para una sobrevida. Ahora sí les digo el coeficiente de Kendall, la tau, si les digo un Kaplan, un Cohen, seguramente digan esta mujer no sé en qué idioma habla. Entonces, es bueno, según el objetivo que uno tenga, contactar a un estadístico y definir con qué vamos a poder llegar. ¿Vamos a poder utilizar métodos paramétricos? Si el muestreo es probabilístico, sí. ¿Vamos a tener que utilizar métodos no paramétricos? Bueno, si el muestreo fue por conveniencia, quizás sea necesario. Entonces, todas esas definiciones me las va a dar el estadístico. O mucha lectura autodidacta por parte de ustedes. Si les sobra el tiempo, bárbaro. Si no, conversan conmigo o con el estadístico y van a ver que es mucho más factible hacer un buen trabajo cuando uno cuenta con algún, no experto porque no somos expertos, pero sí con alguien con un poquito que tiene un poquito más de conocimiento que uno. En esa metodología, bueno, tiene que haber referencia de diseño de los métodos estadísticos, con qué términos, así como ustedes escriben la introducción y otras partes en un lenguaje médico, que yo me vuelvo loca, la parte del análisis estadístico tiene que estar en un lenguaje técnico estadístico. Entonces es muy importante contar con alguien que nos ayude. Hay que especificar el software con que se va a trabajar. Ojo, ese software seguramente sea el que utilice el estadístico. Yo ahora después les voy a mostrar que en realidad para ustedes lo más fácil siempre para recolectar los datos es el viejo y querido Excel. Con ese nos manejamos todos, y es más o menos, pero poner los datos ahí es bastante llevadero, y después cualquier estadístico que se precie lo levanta el Excel con el SPSS, con el Minitab, con el R, con el que sea, y hace un lindo análisis estadístico con eso. Entonces llegamos a la parte en que se supone que ya nos aprobaron nuestro estudio, perdón, y paso a recolectar los datos. Tengo que construir mi base de datos, a eso me refería yo con tener una buena base de datos Excel.
Yo generalmente siempre la veo junto a la persona, cómo hacerla lo mejor posible, no solamente por ayudarlo, sino por ayudarme a mí, porque si después queda mal hecha esa base de datos es más trabajo para mí. Entonces, generalmente siempre nos juntamos y definimos cómo la va a llenar, cómo se va a hacer la revisión de fuentes de datos. Yo les decía, puede ser la historia clínica, pero también quizás hay datos que no están en la historia clínica, puede haber informes, supongan que ustedes tienen que revisar, no sé, los resultados de resonancias magnéticas. Entonces, en la historia clínica no siempre está, puede ser necesario que ustedes tengan que ir a los datos, a los disquetes propiamente dichos, a ver otros datos de ahí, o la ecografía, la medida tal que no está en historia, o X cosa, que necesiten contactar un laboratorio, que necesiten hablar con un agente de citometría. Bueno, ahí las fuentes de datos me refiero a eso. Me quedo con la historia, le agrego aparte una encuesta o entrevista al paciente, le agrego quizás lo que tiene que ver con la historia de enfermería, porque me puede llegar a servir la temperatura hora a hora que tenía el paciente, que quizás en la historia clínica no aparece, pero en enfermería sí la tiene. Demás, todo ese tipo de cosas las tengo que definir antes de empezar a llenar. ¿Con cuáles de esos datos me voy a quedar? ¿Cuáles respetan a las variables que yo definí que eran necesarias? ¿Cómo voy a hacer para cargarlos? Una cosa que es importantísima, que viene acá. Generalmente, bueno, una fila, un paciente, una columna, una variable, eso es casi siempre lo que uno solicita. Pero una de las cosas que vuelve loco a los estadísticos, las variables de texto libre. Cuando aparece, supongan, el resultado de un estudio que dice, en suma, el paciente bla, 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 y aparece eso en una base de datos. Es imposible para un estadístico poder procesar eso, se pierde todo el jugo de esa información. En cambio, si ustedes de esa parte sacan 3 o 4 datos que son los fundamentales y los ponen presencia, ausencia, presencia, ausencia, presencia, ausencia de cada uno de esos, van a tener mucho más rico los resultados que cuando los formatos de las variables son de texto libre. Por eso las variables tienen que ser o numéricas, o si son de palabra, las string, como le decimos nosotros, tienen que tener un largo determinado, no pueden ser muy extensas. Más vale subdividir en varias variables para saber si estaban presentes, yo qué sé, comorbilidades. Me pasa muchas veces, me viene una columna y en comorbilidades aparece el pobre tipo tenía 18 cosas. Yo eso no lo puedo procesar después. En cambio, si ustedes ponen una diabetes sí o no, tabaquismo sí o no, hipertensión arterial sí o no, eso sí, todo se puede llevar al análisis. ¿Sí? Esas pequeñas cosas que muchas veces para mí son obvias, pero para ustedes no tanto, por eso es bueno la comunicación entre el estadístico o metodólogo y ustedes para hacer un trabajo mucho más rico. ¿Ah? Bueno, los resultados de su monografía, que serán posteriores a las aprobaciones, a que ustedes hayan buscado todo, a que el estadístico les haya hecho el análisis, hacerles el análisis no está mal. Muchas veces yo encuentro que en algunas clínicas, como que están en contra, le dicen al estudiante que tiene que hacer él el análisis. Y yo muchas veces me pregunto, ¿cuándo le dieron clases como para que esa pobre persona pueda hacer un análisis estadístico? Podrá ser, si le pone buena voluntad, un gráfico de torta, podrá ser una tabla de frecuencias donde hace el porcentaje. Pero a veces yo he visto trabajos donde se solicita, o lo ideal es hacer un modelo de regresión, y le dicen al estudiante que lo haga. Y ahí es un poco, no tiene nada que ver la SUMI, es una pelea personal que tengo yo. Pero muchos tutores lo comprenden y es bienvenida la presencia del estadístico porque puede hacer un trabajo mucho mejor que estarse golpeando la cabeza contra la pared tratando de hacer gráficos o estudios o análisis que quizás no sean apropiados del todo. Por eso, que el estadístico nos dé una serie de resultados no significa que nos hizo el trabajo. El trabajo lo hizo el estudiante, mayormente.
incluso la parte de sacar conclusiones, la parte de poder tomar esos valores que da el estadístico, esos valores P, y poder decir o concluir cosas sobre eso, el estudiante va a aprender mucho ahí. Quizás aprenda mucho más de esa forma que tratando de ver él cómo hacer con un software que nunca utilizó sacar resultados. Entonces es muy bueno, por eso yo decía mi tutor, mi amigo al inicio cuando empecé con esto, porque el tutor de ustedes tiene que ser su hermano, tiene que ser su gran amigo para entender, no solamente para guiarlos, sino también para que incluso hasta él pueda tener un acercamiento con el estadístico para poder sacar el mejor trabajo posible de esa monografía. Después hay un montón de cosas que dicen ahí que son las clásicas, yo se las voy a decir, que hay que presentar tablas, gráficos, que las leyendas, que el valor P, que la mar en coche, que no es el momento ahora de hablarlo, pero una buena monografía necesita un buen marco de resultados, y esos resultados, obvio que cuanto más lindos en el sentido de mejor presentados estén, siempre va a ser mejor, siempre nos quedamos con lo más lindo, ¿sí? Aunque no nos haya dado lo que pensábamos en un inicio, la hipótesis, aunque sea rechazada, aunque no podamos comprobar lo que queríamos, si yo muestro lo que encontré de una forma que sea clara, yo voy a poder defender, o ustedes, mejor dicho, van a poder defender su tesis, su monografía mucho mejor, van a poder mostrar mucho mejor su trabajo. Por eso es bueno trabajar a veces con más de una persona y no solamente tratar de que el estudiante haga todo. No es yo, por lo menos mi pensamiento es, yo quiero un buen intensivista, espero no necesitarlo nunca, pero quiero un buen intensivista que sepa lo que tiene que hacer en el CTI y no que sepa cómo funciona el SPSS para sacar un gráfico de barras. Entonces, creo yo que es muy buena idea tener el apoyo metodológico desde el vamos en esto. Y después viene, obviamente, como en todo trabajo, la discusión y las conclusiones, ¿sí? La discusión, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio que habíamos guardado un montón de artículos en la revisión que hice bibliográfica que voy a destinar para usar en la discusión, con los que yo voy a ir a contrastar mis resultados? Fulanito encontró tal cosa y yo encontré tal otra. ¿Por qué habrá sido? ¿Eso se deberá a que tomamos distintas poblaciones, o se deberá a que la población de él, a pesar de tener la misma proporción de mujeres y de hombres, la misma proporción de edades, de comorbilidades y demás, él encontró otra cosa porque su situación ambiental o demás es diferente en ese país que en el mío? Por eso yo les decía, cuando encuentran algo y dicen, qué bueno este artículo, quizás lo podemos reproducir acá, eso no es copiar. Después en una buena discusión se le puede sacar mucho jugo, porque yo puedo encontrar por qué hay diferencias entre mis niños con leucemia acá en Uruguay, voy a hablar de lo mío, a los niños con leucemia en Bolivia, en Japón o en Inglaterra. ¿Por qué andamos diferentes? Nosotros no tanto, por suerte estamos muy parecidos en resultados. Pero ¿por qué esa similitud? Bueno, porque tenemos una fundación y tenemos todo un entorno donde colaboramos. En adultos es diferente, y sí, porque el paciente oncológico de adultos es diferente. Se maneja diferente, no hay quien le dé una casa donde quedarse en Montevideo, no hay quien le dé el boleto para ir y venir, no hay quien, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que a veces yo puedo, con una buena discusión, encontrar el porqué de mis diferencias, poder sacar hipótesis a futuro, hasta dejarle a un compañero que ahora está creo que ustedes son R1, R2, no sé qué, bueno, uno que es más nuevito que yo, dejarle para continuar mi trabajo o para plantear nuevas ideas. Ahí van tips para una buena discusión, fundamental, comparar. Siempre voy a encontrar conexión con otros trabajos de alguna forma, porque sería muy difícil que ustedes en su monografía hubieran hecho algo que sea nuevito de paquete, entonces ya están para el Nobel de Medicina, porque quiere decir que descubrieron algo, ¿sí? Siempre voy a ver aunque mis hallazgos sean diferentes a los de otros, siempre voy a poder ligar de alguna manera a otros trabajos para poder darle una vuelta, para poder encontrar una explicación, o no, quizás no la haya, o lo que suceda. Y después, obviamente, buena bibliografía,
buenas bases, tienen que saber, no me acuerdo si es acá con la SUMI también que tienen algún taller de búsqueda bibliográfica, pero es muy importante aprender esa otra parte que odio también, dicho sea de paso, pero que es muy necesaria, saber buscar los artículos, saber utilizar los buscadores, saber utilizar los términos correctos, lo que son las palabras claves. Y material complementario que puede ser anexos de que pueden ir desde poner mi base de datos, desde poner formularios, si a veces que ahora se utiliza mucho, si hago cuestionarios de calidad de vida, si hago ese tipo de cosas que a veces hay muchos trabajos de ese estilo, bueno, anexar todos esos cuestionarios, esos formularios, que el SF36, que el, bueno, todos esos que ustedes conocen mejor que yo, anexarlos porque tienen que estar en mi trabajo, obviamente. ¿Dudas, preguntas? Espero no haber ido como cohete, que más o menos me hayan seguido, que les haya parecido interesante. Este es un primer esbozo, un primer puntapié de lo que se quiere hacer acá, pero si tienen dudas o preguntas, estoy abierta a las mismas, no sé. Así sea de algo, porque ya tienen un trabajo que están haciendo y les surgió, o lo que sea. Bueno, parece que no hay dudas. Anaulina. Sí. Bueno, en realidad si nadie, disculpen que estoy en la calle y por eso tenía la cámara apagada, estaba escuchando la charla. En realidad, si nadie tiene dudas, yo en realidad lo único que quería comentar es, primero, gracias por esta charla. Me parece que como o sea, para orientarnos y para empezar a trabajar en un trabajo científico, en lo que sea, ya sea la monografía o en el trabajo en el que queramos participar, en el CTI donde estemos trabajando, me parece que esto es básico, incluso hasta para leer un trabajo científico. Ojalá todos puedan aprovechar toda esta información que vos diste y ojalá, creo que de todas las cosas, más, digo, no tengo absolutamente nada para agregar, pero solamente hacer hincapié que creo que lo que vos hablaste al comienzo de la charla, que muchas veces pasa, porque es un tema de nos pasó a todos cuando hicimos el posgrado, nos pasó a todos, de dejar la monografía para último momento, porque es como que esa mochila que cargamos y después queremos dar la prueba y tenés los semestres y llegás a último momento y cuando querés acordar empezás a sumar un montón de datos y se te termina la residencia y ya no vas más al hospital, lo tenés que ir específicamente a buscar. Entonces, una cosa que yo siempre trato de decirle a los posgrados que están en el hospital o en los lugares donde trabajo es, estas cosas se tienen que planificar con tiempo, no dejar las cosas a último momento, no hacer una recolección de datos a la Bartola y sin criterio, y tomarse el tiempo quizás al comienzo del R2, que es cuando ya salieron del miedo del primer año y los primeros meses en CTI, cuando empezaron ya más o menos a agarrarle la mano y a la dinámica del lugar donde trabajan, y cuando ya dieron las primeras pruebas semestrales, bueno, tomarse una semanita como para sentarse, pensar en qué tema, cuál es el tema que les gusta, en qué quieren trabajar, planificarlo y hacerlo. Y sin duda, el peso de esa mochila va a ser infinitamente más liviano. Y esto, el tema de la metodología y de la estadística no es un cuco, es algo que se puede pedir ayuda. La idea es esa, ayudar al que podamos y brindar recursos para que sea más fácil. Y bueno, y que el objetivo es esto, que se hagan mejores trabajos científicos
y que esto tampoco sea una limitante, que no deje de ser una limitante para que los posgrados y los residentes den la prueba y se reciban de intensivistas. ¿Está? Eso nada más. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, yo no tengo más que agregar. Bueno, entonces me despido y a las órdenes cuando se quieran comunicar. Bueno, esa parte la hacen con la SUMI, pero se Perdona, están derivados. Sí, decime. ¿nos dejarías una casilla de mail o algo para mandarte alguna duda o algo sobre nuestros trabajos? ¿O está abierta esa posibilidad? En realidad, cuando ustedes se contactan con la SUMI y ellos inmediatamente me los van a pasar. Así que Nos esa va a ser la contactamos con la modalidad. Dale, perfecto. Ustedes cualquier cosa que necesiten, la idea es armar un plan de apoyo para los trabajos científicos, dependiendo de sea para posgrados o para cualquiera que esté haciendo un trabajo científico y necesite el apoyo de Ana Paulina. La idea es tenerla ahora como referente. Así que ustedes, si quieren, se comunican con Adriana, que es nuestra secretaria, le dicen si ustedes están están haciendo su trabajo de monografía, posgrado, si necesitan ayuda, y nosotros ahí los contactamos con Ana Paulina. Dale, perfecto. Dale, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bueno, buenas tardes, nos vemos. Chao, muchas gracias.